Bien, muy buenas noches con todos. En realidad es un gusto estar aquí departiendo, agradeciendo la invitación del Instituto de Capacitación Jurídica para poder disertar y debatir sobre un tema que aborda una parte del proceso penal en el cual estamos abocados. Quiero presentarme con ustedes. Mi nombre es Ernie Augusto Llanos Neira. Soy docente universitario de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Martín, con sede en Tarapoto. Asimismo, ejerzo la docencia universitaria en posgrado en la Universidad César Vallejo y actualmente me desempeño en el cargo de fiscal adjunto provincial titular de la Fiscalía especializada contra la criminalidad organizada del Departamento de San Martín. En esta oportunidad he tenido a bien poder compartir con ustedes. Como verán, he tratado de implementar una pequeña o mini aula, si se podría decir así, virtual, desde la comodidad del lugar donde me encuentro, que es en la ciudad de Tarapoto, donde ejerzo las labores y funciones propias de las actividades diarias que ejerzo como abogado, como fiscal y como docente, universitario. Y en esta oportunidad, el tema que vamos a tratar de compartir y verificar con todos ustedes es un tema denominado el principio acusatorio y el iura nubis curia, a raíz de una sentencia casatoria del año pasado, recientemente, 275-2018 de San Martín. La casación que vamos a analizar es la casación 275-2018 de San Martín. Y lo primero que vamos a ver respecto de ello es que el principio acusatorio es una garantía del proceso penal. Veamos que el proceso penal es un proceso antes llamado procedimiento o código de procedimientos penales, porque es un devenir, es justamente un procedimiento donde las partes procesales interactúan. Se entiende que con la adaptación del Código Procesal Penal del año 2004, las partes interactúan en una igualdad de armas, en una igualdad de sujetos procesales, donde por un lado tenemos a un ente persecutor del delito, un ente titular de la acción penal, este ente, el Ministerio Público, y como contraparte o contrapartida, como sujeto procesal, al imputado a través de su abogado defensor, que es la contraparte respecto de este proceso penal. Los sujetos con pretensiones opuestas frente a un ente primigenio, juez de investigación preparatoria, también denominado juez de garantías, y si es que suple o pasamos estas etapas procesales primigenias, como son las diligencias preliminares, eventualmente una formalización de investigación preparatoria, y donde si Fiscalía logra tener la convicción de manera objetiva de haber recabado los elementos de cargo que formen convicción para llevar a un enjuiciamiento penal al imputado, tendría que haber concluido una investigación preparatoria y formular la llamada acusación. Y es ahí el tema a tratar el día de hoy respecto de este principio acusatorio y la facultad discrecional del juzgador respecto a la aplicación del iura nobis curia. El iura nobis curia, que no es otra cosa que el juez conoce el hecho y lo aplica al hecho. Entonces, partiendo de ello, vamos a verificar
que el principio acusatorio, el principio acusatorio forma parte o integra a lo que conocemos como debido proceso. Forma parte o integra lo que conocemos como debido proceso. Este principio acusatorio, doctores, indica en qué medida se van a distribuir, los roles. Y aquí lo que decíamos, los roles, tanto el rol persecutor del Ministerio Público como el rol defensor del abogado, del imputado. Véanse que también en el proceso penal intervienen otros sujetos procesales, como por ejemplo el agraviado, que se constituye en una parte procesal, que es el actor civil. Puede intervenir también la persona jurídica, entre otros. Pero el principio acusatorio es aquel que define la distribución de roles, y no solamente ello, sino va a definir las condiciones, y esto es muy importante, las condiciones de cómo se llevará a cabo o cómo se realizará. ¿Para qué acusamos? Acusamos para ir a juicio. De cómo se realizará el enjuiciamiento. Es ahí la importancia del principio acusatorio. Distribuye los roles y le realiza las condiciones de cómo se realizará el enjuiciamiento. ¿Respecto de qué? Respecto del objeto procesal. ¿Y cuál es el objeto procesal? ¿O cuál es el objeto del proceso? ¿Para qué Fiscalía realiza un requerimiento acusatorio para verificar su objeto procesal? Y su objeto procesal no es otro que los hechos o los actos, a probar. Ese es el objeto procesal. Con esa finalidad, Fiscalía realiza un tema acusatorio para demostrar en un eventual juicio oral, un enjuiciamiento, la responsabilidad de un imputado, porque esa es su pretensión. La pretensión de la contraparte, obviamente, será demostrar o bien la absolución de su patrocinado, si lo considera inocente, o de repente la disminución de la pena, porque es parte de la estrategia procesal. Pero una nota esencial de este principio acusatorio es la famosa correlación. Correlación, otros también le denominan congruencia entre la acusación y la sentencia. Entre la acusación y la sentencia. Esta nota característica del principio acusatorio como nota esencial de correlación o congruencia entre lo que se acusa y lo que se sentencia, entiéndase por sentencia, la sentencia puede ser de dos tipos, o una sentencia
condenatoria o una sentencia absolutoria. Pero teniendo en consideración que esta sentencia tiene que estar en correlación, en congruencia o en correlato con la acusación. Véase para ello el artículo 397 del Código Procesal Penal. Ahí establece los parámetros de correlación. Inciso 1, inciso 2 e inciso 3. Incluso la correlación es de tal magnitud que no puede ir contra los intereses del imputado, más sí pueden favorecerlo. Esta congruencia o correlación teóricamente se ha dividido en tres. Una correlación subjetiva, una correlación objetiva y una correlación cuantitativa. Para efectos de esta casación, la casación 675, 2018, San Martín, tenemos la correlación objetiva, o vamos a tomar en cuenta la correlación objetiva, que no es otra cosa que aquella correlación que tiene o enlaza directamente con una garantía procesal del imputado, que es la defensa procesal. Defensa procesal que está reconocido en el título preliminar del Código Procesal Penal, artículo 9, el cual también está reconocido en la Constitución Política del Estado peruano, artículo 139, inciso 14. Y esta correlación objetiva de defensa procesal establece que el juez o juzgador va a ser un juez imparcial que resolverá sobre los alegatos planteados por el Ministerio Público y los alegatos planteados por la defensa técnica del imputado. Esa es la correlación o congruencia que tiene que ver con el principio acusatorio entre acusación y sentencia, para que de manera objetiva se enlace a la defensa procesal y no se cometa excesos. Esa es uno de los límites que tiene justamente el principio de iura novit curia. Porque si es que el juez genera o sobrepasa esos límites, generaría un estado de ¿qué? Si acá tenemos la defensa, le genera un estado de indefensión. Le genera indefensión, ¿por qué? Porque se entiende que el imputado tiene que tener como requisitos para poder defenderse de una acusación, que ésta debe ser previamente comunicada. ¿Y por qué previamente comunicada? Justamente para que el imputado pueda plantear sus respectivos cargos o pruebas de descargo y su tesis culpatoria o su tesis de disminución de pena. Es por ello. Y vamos a partir por el segundo enunciado, después del principio acusatorio, que es aquel principio que tiene que ver con la correlación o congruencia entre acusación y sentencia de manera subjetiva, objetiva y cualitativa. El día de hoy nos vamos a encargar de desarrollar la correlación o congruencia objetiva que se enlaza con la defensa procesal, que no puede sobrepasar los límites del juzgador
porque de lo contrario generaría indefensión. Pero ojo, la Corte Suprema ha delimitado que esta indefensión tiene que ser para que genere una vulneración de un derecho fundamental a la defensa procesal. La indefensión tiene que cumplir ciertas características. Tiene que ser una indefensión real, tiene que ser una indefensión material y tiene que ser una indefensión efectiva. No podría causarse una indefensión meramente formal. Y aquí, que pasando esto, les voy a desarrollar el por qué la Corte Suprema, después de analizar el principio acusatorio a la luz de iura nobis curia, el juez conoce el derecho, no podría cometer ningún exceso entre lo que denominamos correlación y congruencia entre acusación y sentencia, porque ese exceso generaría indefensión. Pero solamente es posible de inobservancia de un precepto constitucional si esa indefensión es una indefensión real, material y efectiva. Si es una indefensión meramente formal, no podría causar indefensión de tal magnitud. Y aquí vamos a desarrollar cuáles son los hechos y cómo se ha desarrollado esta casación que es de la UNACE, de la Corte Superior de Justicia de San Martín, y es por eso que lo desarrollamos, justamente porque este es nuestro ámbito de acción. Nosotros lo desarrollamos justamente en el Distrito Fiscal y Judicial de San Martín. Voy a brevemente exponer los hechos, porque es el principio acusatorio versus el iura nobis curia a propósito de la casación 675-2018 San Martín. Los hechos datan respecto a dos imputados, una imputada A y un imputado B, en el cual Fiscalía le atribuye a la imputada A, quien es una auxiliar jurisdiccional, le atribuye el uso de un documento, el uso o la utilización de un documento que previamente ha sido elaborado por B. El uso de un documento que previamente ha sido elaborado por B. Pero elaborado de manera falsa, es decir, que existe una resolución judicial elaborada por B que es falsa y cuya utilización ha sido dada por A con la finalidad de cobrar, de hacer un cobro, de cobrar un depósito judicial por el monto de más de 68.000 soles, un poco más de 68.000 soles. Entonces se le atribuye haber usado un documento público falso A, que previamente fue elaborado por B. Esta es una resolución judicial falsa, con la finalidad de cobrar un depósito judicial. ¿Cuál es el trámite procesal que ha tenido ¿Cuál es el trámite procesal que ha tenido el devenir de esta casación y por qué hay un enfrentamiento y por qué se enfrenta el principio acusatorio versus el iura nobis curia? Y vamos a ver, en este caso en concreto, cuál de los dos prima y por qué, y en qué supuestos podría primar el otro principio y bajo qué circunstancias y en qué contexto. Es así que en el trámite procesal, Ministerio Público, a este uso de documento falso elaborado previamente por su coimputado para cobrar un depósito judicial, atribuye a A
el delito de uso de documento público falso. Y el Ministerio Público le atribuye a B en su acusación. Veamos que estamos en el principio acusatorio versus el libre no discuria, el juez conoce el derecho. Al imputado B como autor del delito de falsificación de documentos. El delito de uso de documento público falso lo tenemos regulado en el artículo 427, segundo párrafo del Código Penal. Y el artículo de falsificación de documentos igual en el mismo sentido. La pena combinada para cada uno de ellos, la pena combinada o pena general o también denominada pena abstracta, va de 2 años hasta los 10 años. En ambos supuestos, de 2 años hasta los 10 años. ¿Qué es lo que sucede? Fiscalía, cuando acusa, solicita una pena para ser impuesta a estos coimputados. Y la pena que solicita el Ministerio Público o Fiscalía, dentro de su rol de persecutor del delito, es la pena de 10 años y 1 día. Pero, doctor, si la pena es de 2 años a 10 años, ¿por qué Fiscalía solicita 10 años y 1 día? Y aquí vamos a hacer un paréntesis solo para recordar el tema de determinación judicial de la pena, que de repente muchos ya lo conocemos, lo conocen, voy a tratar de ser lo más breve posible, y vamos a poner un ejemplo de cómo es que en una acusación fiscal se realiza una determinación judicial de la pena. Voy a hacer el ejemplo con el delito de hurto agravado, artículo 186 del Código Penal. Y voy a delimitar y vamos a diferenciar que en el Código Penal existe un catálogo de delitos cuyas penas se denominan penas genéricas o también penas abstractas o marco punitivo abstracto, que justamente es la pena combinada entre el extremo mínimo y el extremo máximo. Esa es la pena abstracta o pena genérica. Y lo que hace el juzgador cuando se delimita o se lleva a cabo el juicio oral después de haber realizado un tema de acusación, Ministerio Público, haber llevado el autoenjuiciamiento, autocitación a juicio y en juicio oral actuado la prueba, va a determinar judicialmente la pena y va a poder, si es que corresponde, aplicar la sanción penal que corresponda a través de ese sistema. En el Perú tenemos un sistema denominado sistema de tercios. Por ejemplo, en Colombia tienen un sistema de cuartos. ¿Qué es esto? El sistema de tercios es que la pena genérica o abstracta se divida. ¿Entre cuánto? Como es entre tercios, se va a dividir entre 3. Pero ¿de qué manera vamos a dividir esta pena para poder determinarla? No es que, bueno, de 2 a 10 años, bueno, vamos a pedir 8. Fiscalía pide 8. ¿Y cómo es que pide Fiscalía 8? Tiene que haber hecho una determinación judicial de la pena para poder realizar un requerimiento acusatorio. Y esto es lo que vamos a explicar someramente para poder entender esta casación. En el delito de hurto agravado, por ejemplo, la pena es de 3 a 6 años. Si estamos haciendo tercerización de pena, vamos a verificar que el marco punitivo es el extremo mínimo, que es 3, y el extremo máximo, que es 6. Para hacer tercerización de pena, en el artículo 45A del Código Penal, establece que lo primero que vamos a verificar es conocer el espacio punitivo. Y este espacio punitivo, ¿cómo lo encontramos? Con un tema aritmético. El espacio punitivo es la diferencia, la resta entre el extremo máximo y el extremo mínimo. En el caso en concreto, 6 menos 3, en el caso del ejemplo de hurto agravado, serían 3 años. Una vez que tenemos el espacio punitivo, este espacio punitivo se va a tercerizar. ¿Qué implica la tercerización? La tercerización no es otra cosa que la división en 3 partes de la pena abstracta, por lo que el espacio punitivo tendrá que dividirse entre
3. Si tenemos 3 años, entre 3 va a dar igual a 1 año. Este año es el espacio que va a generar cada tercio. 3 más 1, 4. 4 más 1, 5. 5 más 1, 6. Y de esta forma hemos tercerizado la pena abstracta para poder llegar a una pena concreta. A este primer tercio lo denominamos tercio inferior. Primer tercio o tercio inferior. Al segundo tercio lo denominamos tercio intermedio. Y al último tercio lo denominamos tercer tercio o tercio superior. Véase que en este caso, en el ejemplo en concreto, las penas van tercio inferior de 3 a 4 años, tercio intermedio de 4 a 5 y tercio superior de 5 a 6. Pero ¿cómo vamos a saber cómo vamos a movernos al momento de tercerizar y solicitar la pena? Vamos a tener que verificar 4 supuestos. Primero, las famosas 2 circunstancias, las que denominamos atenuantes y agravantes. Aquí tenemos atenuantes y agravantes. ¿Cómo vamos a tercerizar la pena? Tenemos que verificar el artículo 45A del Código Penal para saber cómo se terceriza ese procedimiento que acabo de explicarles. Y respecto de las atenuantes, las agravantes, primero vamos a verificar que tenemos atenuantes genéricas. Y tenemos también las agravantes genéricas. Estas atenuantes y agravantes genéricas las tenemos en el artículo 46. Cuando hablamos de atenuantes, 46.1. Cuando hablamos de agravantes genéricas, 46.2. ¿Cuántas son las atenuantes genéricas? 8. ¿Cuántas son las agravantes genéricas? 14. ¿Dónde están reguladas? En el artículo 46, inciso 1 para atenuantes genéricas e inciso 2 para agravantes genéricas. Conociendo las atenuantes genéricas y las agravantes genéricas, por ejemplo, una atenuante genérica es no contar con antecedentes penales, resarcir voluntariamente el daño. Agravantes genéricas, haber ejecutado el delito sobre un bien o recurso público. Por ejemplo, son 14, son más las agravantes que las atenuantes. El legislador ha propugnado la tercerización si es que solo concurrieran atenuantes en un caso en concreto, solo hubiera atenuantes, la pena se delimita en el tercio inferior. Si concurren tanto atenuantes genéricas como agravantes genéricas, donde se determina la pena es en el tercio intermedio, están ambas presentes. Y si solamente tuviéramos agravantes genéricas, el tercio en el cual se va a determinar la pena va a ser en el tercio superior. Es decir, Fiscalía, cuando solamente tenga agravantes genéricas, podrá solicitar una pena entre los 5 y 6 años. El poder de discrecionalidad en la acusación para determinar una o solicitar una pena en concreto, con la tercerización de penas se ha reducido y se ha hecho más matemático en cierta medida. Entonces, pero ahí no acaba el tema, sino que en el ejemplo de la casación, si la pena va de 2 a 10 años, ¿cómo es que Fiscalía ha ido por encima de los 10 años? Ha solicitado en este caso 10 años y un día, o sea, ha ido por encima de lo que señala el marco punitivo en abstracto, que era de 2 a 10 años. Y es que no falta todavía acá verificar que así como hay atenuantes y agravantes genéricas, también hay las famosas atenuantes, ya no genéricas, sino que privilegiadas. ¿Y por qué se denominan privilegiadas? Son privilegiadas justamente porque si encontráramos estas, o si en el caso concreto se manifestara una atenuante privilegiada, tendríamos que disminuir prudencialmente la pena hasta por debajo del mínimo legal. Hasta por debajo de lo que establece la pena en abstracto, del marco punitivo. Por ejemplo, de 3 a 6 tendríamos que ir por debajo de 3. ¿Cuáles son esas circunstancias privilegiadas? Tenemos el artículo 14, 15, 16
21, 22. Artículo 14, error de prohibición vencible. Porque si fuera invencible el error de prohibición, hablaríamos de un supuesto de exculpación. Error de prohibición culturalmente condicionado, artículo 15 del Código Penal. Artículo 16, tentativa. Artículo 21, responsabilidad atenuada. Artículo 22, responsabilidad restringida por edad. Atenuantes privilegiadas, que si encontráramos en el caso en concreto, tendríamos que disminuir la pena por debajo del mínimo legal. Pero así como podemos disminuir la pena por debajo del mínimo legal, también podemos ir por encima del máximo legal. ¿En qué casos? Si acá hay atenuantes privilegiadas, tenemos a las agravantes. Si acá es un privilegio, acá las agravantes son cualificadas. Son agravantes ya no genéricas, sino son agravantes cualificadas, que dan un soporte distinto, que agravan de tal magnitud que la pena combinada en abstracto no basta para una sanción penal, sino que deberíamos ir por encima de ella. ¿Cuáles son? Todo el catálogo del 46, 46A, B, C, D, E. 46A, por la condición de sujeto activo, funcionario de servidor público. 46B, reincidencia. 46C, habitualidad. 46D, el uso de menores en la ejecución de un delito. 46E, que recientemente ha sido incorporado, el abuso del parentesco. Tenemos el artículo 48, concurso ideal, artículo 49, delito continuado, artículo 50 del Código Penal como agravante cualificada, concurso real, y artículo 51, concurso real retrospectivo. Entonces tenemos que tener claro ello para saber, Fiscalía, cuanto menos, que es el ente persecutor del delito, al momento que solicita una acusación o solicita una condena a un imputado, debe manejar un tema de tercerización de la pena. Sabe cuándo estamos ante agravantes genéricas, atenuantes genéricas, agravantes cualificadas, atenuantes privilegiadas. ¿Cuáles son estas? Porque de lo contrario, Fiscalía podría solamente, como ha pasado en el siguiente caso, miren lo que sucede. Hasta acá sabemos cómo tercerizar penas. En el caso en concreto, vamos, se hace un poco más complicado porque es de 2 a 10 años. Matemáticamente aplicamos espacio punitivo entre 2 a 10, 8 años. Como está en años, lo vamos a pasar a meses. ¿Cuántos meses tiene el año? 12. 12 por 8, 96 meses. Si dividimos los 96 meses entre 3, porque lo que sigue es la división, sale 96 entre 3, 32 meses. Estos 32 meses lo convertimos en años. 32 meses son 2 años y ¿cuántos meses? Y 8 meses. Y 8 meses. Entonces, si del ejemplo pasamos a los tercios, en el caso de la casación, tenemos que el primer tercio sería de 2 años a 4 años y 8 meses. El segundo tercio iría de 4 años, 8 meses a 7 años y 6 meses. Y por último, el último tercio sería de 7 años y 4 meses a 10 años. Lo tenemos tercerizado también. Solo que la operación matemática en este caso es un poco más compleja. En el caso del hurto agravado es una operación más sencilla, más didáctica, para poder entender la tercerización. Pero ambas cumplen la misma finalidad y son de similar características. Bien, hasta acá la primera parte. ¿Qué es lo que sucede con posterioridad? Y esto voy a permitirme borrar para poder explicar lo que ha suscitado una vez que Fiscalía ha solicitado en su acusación 10 años y un día, porque considera Fiscalía que las personas que han cometido el hecho delictivo se han aprovechado de su cargo y en ellos
tienen una condición de circunstancia agravante cualificada, que puede ir por encima. El artículo 46A lo regula. Fiscalía establece que la imputada A se ha hecho uso y abuso de su función de servidora pública para hacer el cobro de un depósito judicial. Sin embargo, el juez de primera instancia, el juez penal, rechaza esta afirmación y establece que la circunstancia agravada, la circunstancia o agravante cualificada que el Ministerio Público propugna no se ha realizado. Es decir, la circunstancia de agravación cualificada por la cual el Ministerio Público ha pedido 10 años y un día no se ha realizado porque no ha habido aprovechamiento del cargo, toda vez que la auxiliar jurisdiccional era de una sede distinta, en este caso Nueva Cajamarca. El cobro del depósito judicial ha sido en otra ciudad diferente, Rioja, y no ha tenido ninguna vinculación funcional con su cargo para que haya un aprovechamiento o un abuso de su situación de servidora pública. Por lo tanto, se rechaza esta circunstancia agravante cualificada, pero el juez penal establece que existe una circunstancia genérica, una agravante genérica que sí está presente en los hechos, pero que él lo está viendo en esos momentos porque Fiscalía nunca la propuso. Fiscalía solamente solicitó 10 años y un día estableciendo la agravante cualificada de la situación del sujeto activo, servidor público. En el juicio oral se ha probado que el uso o el abuso de su función de servidor público no ha ocurrido. Por lo tanto, esta circunstancia agravada o agravante cualificada no está presente. Entonces, al no estar presente, tendríamos que determinar la pena ya no por encima de los 10 años, sino solamente entre 2 años y 10 años de pena privativa de libertad, ya tercerizada, como lo van a dar en el ejemplo. Primer tercio, segundo tercio y tercer tercio. Primer tercio, tercio inferior, intermedio y superior. Lo que establece el juez penal de primera instancia es que sí existe una circunstancia genérica que no ha sido propugnada por el Ministerio Público, pero yo, juez, me doy cuenta. Yo fico violando lectura. Yo conozco el derecho y el derecho debe aplicarse. Y lo estoy aplicando. ¿Cuál es la circunstancia genérica? Pluralidad de agentes. Son varios, ¿no lo ven? Pues ahí ve. Pluralidad de agentes, nos dice el juez de primera instancia. Y por eso, al concurrir una circunstancia agravante genérica y también al concurrir una atenuante genérica, lo que debe delimitarse es una sanción en el tercio. Cuando concurren ambas, ¿dónde es la sanción? Tercio, segundo tercio, llamado también tercio intermedio. Y por lo tanto, el juez dice, bueno, entre 4 años, 8 meses y 7 años, 4 meses, yo determino la pena y a esta persona le correspondería 4 años y 10 meses. El abogado defensor de la imputada apela la resolución judicial del juez penal y esto sube a segunda instancia con el Tribunal Superior o la Sala Penal de Apelaciones. Y la Sala Penal de Apelaciones, ¿cuál es el agravio que establece el abogado defensor de la imputada? Establece que no se ha permitido defenderse de esta situación, y no solamente apela al abogado defensor de la imputada, también el Ministerio Público apela, porque el Ministerio Público establece, o sigue, o persiste en su incriminación, persiste en la acusación de que sí se han
abusado o sí ha abusado de su función de servidor público. Por lo tanto, la circunstancia agravante cualificada persiste y el juez penal no la ha valorado. Entonces, el Ministerio Público termina pena. El abogado defensor imputado establece que no existe esta agravante genérica pluralidad de agentes, puesto que el uso del documento falso no ha habido coautoría. ¿Qué establece la sala? La sala confirma y revoca en parte. La sala establece, tiene razón, abogado defensor de la imputada, no existe pluralidad de agentes, para la sala no existe pluralidad de agentes, porque el coencausado no ha sido citado o no ha sido imputado ni como coautor ni como cómplice del delito de uso de documento público falso. Y por lo tanto, en la ejecución del delito solamente ha participado una persona. Y al participar una sola persona no puede haber pluralidad de agentes en ejecución. Por lo tanto, esta circunstancia agravante genérica no confluye. Entonces, el Tribunal Superior o la Sala Penal de Apelaciones desestima la pluralidad, pero dice, bueno, la pluralidad de agentes no se verifica, pero hay una que sí, hay una agravante genérica que sí la hemos encontrado nosotros, los jueces de la Sala Superior. ¿Y cuál es esa agravante genérica que ustedes han verificado, jueces de la Sala? Pues es la ejecución de la conducta, sobre bienes o recursos públicos. Porque véase que han cobrado un depósito judicial. Y el depósito judicial es un bien o recurso público. Y por lo tanto, al ser esta una agravante genérica, y además, nos dice la sala, también existen dos atenuantes genéricas que no han sido valoradas por el tribunal, por el juez penal. ¿Cuáles son? Una, que la imputada no tiene antecedentes, porque, ojo, solamente estamos viendo la apelación de una sola persona, de una sola imputada, la imputada A. El imputado B no ha concurrido a juicio, por lo tanto está como más. No tiene antecedentes penales y la otra atenuante genérica es que ha reparado. ¿Sí? ¿Se apagó la cámara? ¿Correcto? Ahí estamos, ya, perfecto. Gracias por la precisión. Y la otra atenuante genérica, después de que no tiene antecedentes penales, es que ha reparado voluntariamente el daño, es decir, ha reparado parte del cobro realizado. Es decir, que está arrepentida del suceso o el hecho primigenio. Y por lo tanto, revocamos en parte. Wow. Sí. A ver, creo que ahí está bien, ¿no? ¿Sí? Podemos. Ya, muy bien, muchas gracias por poder avisar. Entonces, los antecedentes penales y ha reparado voluntariamente el daño, tenemos que existe agravante genérica y atenuante genérica. Por lo tanto, la sala también concluye que debería fijarse o determinarse la pena, porque ellos han verificado que existe esta agravante genérica, que, ojo, no está en acusación, pero la sala, por el iura non curia, ha podido determinarlo y así ha fallado. Y también la condenan a 4 años y 8 meses de pena privativa de libertad de carácter efectivo. ¿Qué es lo que realiza o qué es lo que pasa con el abogado defensor de la parte imputada? Y en esto es que se va el recurso excepcional o recurso de casación extraordinario por la inobservancia de un precepto constitucional, y la defensa técnica de la imputada establece, primero, que no es posible introducir
una circunstancia agravante. El agravio que establece la defensa técnica es que se determine que no es posible introducir circunstancias agravantes. Miren, acá pluralidad de agentes que no está en la acusación, y acá ejecución de conductas sobre bienes o recursos públicos que no están en la acusación. Pero no es posible introducir un agravante que no ha estado en la acusación. Uno, que tampoco ha sido objeto de contradictorio. Dos, que no se ha sometido a debate, ni tampoco ha sido objeto de prueba. Esto es lo que genera o establece la defensa técnica del imputado. Señores jueces supremos, hay una inobservancia del precepto constitucional del debido proceso en su vertiente de principio acusatorio que está enlazado con el derecho procesal, el derecho de defensa, porque no se ha permitido defender a mi patrocinada de estas agravantes que han sido insertadas sorpresivamente por el hecho de el juez conoce el derecho y se han aplicado al hecho en concreto, lo que ha determinado que la pena concreta a aplicar se determine en el tercio, en el segundo tercio o tercio intermedio. De no existir esta agravante, genérica en el razonamiento o argumentación de los jueces, simplemente la pena tendría que ser determinada en el primer tercio, entre los 2 años y 4 años y 8 meses. Por las características de la gente, por el tiempo que se encuentra recluido en un establecimiento, lo que le corresponde no sería una pena efectiva, sino por el contrario, una pena con el carácter de suspendida. Y la Corte Suprema ampara y declara fundada esta casación, que es de un abogado sanmartinense, también dicho sea de paso, Paulo Díaz, que ha planteado, me parece, a mi punto de vista, una casación que cumple justamente con esos parámetros de que en estos casos el principio acusatorio va a primar respecto del libro de injuria, porque las afectaciones que ha hecho el juez penal y la sala penal de apelaciones han sido afectaciones directas al principio de defensa procesal, porque no se le ha permitido a la acusada generar el debate, el contradictorio, y menos la prueba de circunstancias que no han estado en correlación con la acusación. Y las 4 acotaciones que quiero hacer al respecto son, primero, que la Corte Suprema ha señalado que los cambios de calificación jurídica se podrían realizar, ojo, en el caso en concreto de esta casación, donde ha cedido el tema del libro de injuria versus el principio acusatorio, porque la introducción de circunstancias agravantes que modifican la responsabilidad, porque, ojo, si no existiera la circunstancia agravante, la tercerización debería ser en el tercio inferior. Al existir la circunstancia agravante, la tercerización se ha dado en el tercio intermedio, ha sido una mala tercerización, por lo cual sí se ha dejado en estado de indefensión a la parte imputada. Si es que Fiscalía hubiera propugnado distintas agravantes genéricas y una de ellas no hubiera sido tomada en cuenta y solamente una de ellas sí, y la tercerización no hubiese cambiado o no hubiera variado, hablaríamos de que no existiría una indefensión real, efectiva y material como lo requiere o lo expresa la Corte Suprema. Por lo tanto, esa indefensión sería solamente de forma, más no de fondo. Y lo que se castiga son las indefensiones de fondo, las materiales, las que sí generan un perjuicio fundamental en los derechos de los imputados en este caso. ¿Cuál es la salida? Nos establece la Corte Suprema, o nos dice, lo que debió hacer el juez penal es ir, y nos recuerda, ¿no?, que tenemos en el ordenamiento procesal, tenemos normado ciertas situaciones en las cuales el juez, bajo su poder de que el juez conoce el derecho, puede hacerle ver
a la parte procesal legitimada para la persecución del delito del Ministerio Público que el hecho que está trayendo a juicio oral tiene una calificación distinta a la que él considera. Ahí hablamos del artículo 374, inciso 1, del famoso planteamiento de tesis alternativa, o también la famosa tesis de desvinculación procesal. Incluso hay una sentencia casatoria al respecto donde establece 3 requisitos mínimos para una desvinculación procesal. 1, homogeneidad del bien jurídico afectado. 2, identidad fáctica, señores, que no cambie el hecho. Y 3, que ese cambio de calificación jurídica de modo alguno implique un incremento de la gravedad de la pena o del delito. Ojo. Asimismo, el artículo 374, inciso 2, esto es para el juez. Si el juez se da cuenta en el devenir del juicio oral, podría plantear la tesis de desvinculación o tesis alternativa. Pero también fiscalía, de acuerdo al artículo 374, inciso 2, podría plantear lo que se denomina la famosa acusación complementaria, siempre y cuando hablamos del mismo factum nuclear. Esto es un poder del Ministerio Público, que puede realizarlo, a diferencia de la tesis alternativa, que es un poder del órgano jurisdiccional. Y asimismo tenemos otros 2 momentos en los cuales se pueden dar los cambios de calificación jurídica. El artículo 397, apartado 1 del Código Procesal Penal establece taxativamente, lo vamos a ver acá, que la sentencia no podrá tener por acreditados hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación, y en su caso, en la acusación complementaria, cuando Fiscalía lo haya planteado, salvo cuando favorezcan al imputado. Obviamente, esto tiene que ver con la correlación entre acusación y sentencia. Que se puede aplicar el libro de incuria, por supuesto, pero siempre y cuando habría previamente poder generar estos doctores contradictorio, debate, prueba respecto de los hechos no formulados en la acusación, y la tesis de desvinculación procesal fue la que debió darse. Se equivoca juzgado penal, se equivoca la Sala Penal de Apelaciones de Moyobamba en San Martín, considero, y debió aplicarse estas normas procesales para querer salvaguardar estas discrepancias técnicas. Asimismo, el artículo 397, apartado 2, nos establece: en la condena, ojo, doctores, en la condena no se podrá modificar la calificación jurídica del hecho objeto de la acusación o su amplatoria, salvo que el juez haya dado cumplimiento efectivamente a lo que establece el 374, inciso 1, que es la tesis alternativa o tesis de desvinculación. En el caso en concreto, no se ha dado. Esperemos que esta pequeña casación, o a propósito de esta casación, entre la balanza, en donde pone la balanza el principio acusatorio y el principio de la no incuria, pueda generar justamente este análisis crítico para futuros hechos y procesos penales en los cuales nos están viendo abogados, profesores, entes fiscales, colegas nuestros, podamos ejercer un mayor profesionalismo y una mayor cordura cada uno de estos tópicos, con la finalidad de luchar, y la lucha frontal siempre del tema de que las penas sean justas y las responsabilidades sean acorde a los hechos, y siempre bajo el criterio de objetividad y proporcionalidad que debe regir el devenir de la justicia en el Perú. Y las sanciones tienen que ser drásticas cuando los hechos también así lo ameriten. Bien, de mi parte, doctores, esto ha sido todo respecto a esta casación. Estoy ya no a las preguntas, inquietudes que pudieran haberse dado al respecto. Si no es ningún tema adicional, me puedo despedir de ustedes esperando un pronto encuentro en una actividad académica. Muchísimas gracias. ¿Perdón? Ya.
Perfecto. Entonces, agradezco al Instituto de Capacitación Jurídica por la invitación. Es un gusto desde esta parte del departamento de San Martín, acá en Tarapoto, poder compartir con ustedes un tema jurídico que espero sea de su interés. Muy amable, muchísimas gracias, buenas noches.